las cosas con el debate tanto en instituciones públicas como privadas, en redes sociales, en medios de comunicación. Decía Franklin Vázquez, nuestro invitado, economista y amigo para este fin de semana, que no debió realizarse así. Sin embargo, es una práctica no de este gobierno, del PRM, es una práctica anterior, es una práctica conocida, el echar correr las bolas, el dejar que el tema tome un poco de cuerpo, el conocer cuáles son las diferentes críticas, aportes, distintas perspectivas que se manejan en el tema económico y más si se trata de un golpe, puede ser acechado o no, que se le da a la República Dominicana y sobre todo a esa clase media que yo sigo llamándole clase trabajadora, porque clase media, Franklin, es aquel que puede colocar su dinero a trabajar para él, no el que tiene que ir de 8 a 5, ¿verdad? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Tatiana, feliz de Yo estar tengo un contigo. tema con eso de la clase media. Decía mi hijo que la media clase. Exacto, media clase de la que queda. La que queda, Y la más media clase. después de pandemia y todos los Sí. efectos económicos que conlleva todavía el COVID-19 a nivel internacional. Hablábamos en términos turísticos, que es un importante ingreso para República Dominicana, mucha preocupación, alguna activación, sin embargo la gente entiende que es más el flujo y no ha sido así, las cosas están rezagadas todavía. Pero bueno, cuéntame de esta posible, ya casi no pendiente, necesaria, de la forma adecuada o no reforma. Mira, lo primero que yo hago cuando voy a un programa como este, importante, de que yo establezco las cosas. Primero, vamos a ver de qué es lo que se trata. Por ejemplo, estamos hablando de un documento que se filtra. Supuestamente. ¿Ok? Supuestamente. No, se filtró. Se filtró. Ahora tú me dirás quién lo puso a filtrar y para qué. ¿Y con qué interés? Eso es otra cosa. Yo creo que ahí hay un tema de forma y de fondo. Yo creo, en mi sano juicio, que este gobierno, si es un gobierno del cambio, no debió filtrar un documento. Pero antes de eso, y para contextualizar, Franklin, debemos decir que estaba pendiente el tema de reforma hace unos años. Bueno, antes de entrar a todo esto. No solamente estaba pendiente, está establecido en la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero lo que está en la ley no es una reforma, es un pacto. Ahora, que el pacto tú lo hagas a partir de una reforma es otra cosa. Vamos a especificar. Porque la gente se confunde, por eso que yo quiero primero aclarar. Sí. La gente se confunde, pero quería decir ese elemento de que si es un gobierno del cambio, es un gobierno transparente, debió someter una propuesta formal ante el Consejo Económico y Social, que es el ente en donde se establece que se discutan las reformas estructurales de la República Dominicana. Porque no es nada más la reforma fiscal. Si nosotros tenemos una serie de reformas pendientes que deberían ir con la fiscal. Por ejemplo, nosotros tenemos pendiente la reforma de la seguridad social. Es decir, nosotros tenemos un problema grave con el gasto de bolsillo en la República Dominicana, los altos costos que hay para los trabajadores y para la gente común con el doble pago y todo eso. Pero claro. Ese es otro tema. Pues tú tienes el código laboral, que tenemos años discutiendo el código laboral, el código tributario, que también es parte de este tema. Es decir, hay una serie de reformas que tú tienes que hacer en el país, que esta es una. Pero esta quizás es la que más afecta a los agentes económicos. Pero vamos a ver el contexto de la reforma y el pacto. La ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo establece varios pactos en lo que es la ley, valga la redundancia, y uno de ellos es el pacto fiscal. ¿Y qué es el pacto fiscal? Es simplemente un acuerdo social. Pacto. Como Un acuerdo social. Es decir, vamos a pactar en que vamos a mantener las finanzas públicas estables. Y cuando te digo las finanzas sanas, sí, estables desde el punto de vista de que no vamos a permitir un déficit fiscal que nos lleve a endeudamiento. Ese es un primer elemento. Entonces, ese pacto fiscal es que que la base social del país, los empresarios, los consumidores, los trabajadores, la sociedad civil en sentido general, los partidos políticos, estemos de acuerdo en cuál es el nivel de ingreso que vamos a tener como país y cuál es el nivel de gasto y cuál es el déficit que este país debe tener. Una pregunta, y para ir haciendo diferentes perspectivas, ¿no?, del tema, que es bastante amplio. Franklin, esos representantes del Consejo Económico Social nos representan. Sí, nos representan. De hecho, ahí se ha venido discutiendo desde hace tiempo y el pacto eléctrico fue ahí que se Pero nos que representan. se discutió. Claro que nos representan. Ahora, y buenísima y muy inteligente tu pregunta, habría que ver la calidad de los representantes que envían las instituciones. Es decir, los trabajadores están representados ahí. Ahora tú me dirás,
¿Son los representantes que van ahí los verdaderos representantes de los trabajadores? No lo sé. Ahí es que va mi pregunta, porque en términos legislativos tenemos por elección popular representantes, Sí. pero realmente están haciendo lo que su territorio, su demarcación, su gente quiere que se haga, es otra cosa, otra cuestión. En términos económicos, vuelvo y te repito, dicho lo que acabas de mencionar, nos representan. Yo no te voy a decir ni que nos representan ni que no nos representan, pero esos son los que están. Ya. Y como son los que están, son los que aprueban las cosas que se llevan a esa mesa. Entonces, en última instancia, son los representantes reales desde el punto de vista de su nominación. Porque Ahora, del siempre se ha papel di- que juegan es otro. Siempre se ha dicho que está un poco inclinado más hacia el beneficio empresarial. No sé qué tan cierto sea. Mira, es que hay lo que yo llamo un pecado original. Y el pecado original es que el que tenga más saliva traga más hojaldre. ¿Ok? Los trabajadores por su naturaleza, tienen desventaja en la discusión con los empresarios. Y ha pasado una cosa aquí terrible, Tatiana, y es que todos los entes en donde hay representación de los trabajadores, al final de cuentas, hay problemas. ¿Por qué? Porque los representantes de los trabajadores terminan colocados en las mismas instituciones y terminan poniendo su familia, terminan poniendo... Entonces, eso disminuye lo que es la calidad de la representación y lo que es la capacidad de negociación. Claro. Porque si en última instancia lo que estás negociando para tu propio beneficio, pues entonces ya es un tema. Pero yo no quiero centrarme ahí. Aparte de los muchos años sin renovación interna, que es un tema en términos democráticos, de transparencia, de participación de toda la clase trabajadora. Sí, pero eso tiene que ver también con la atomización de la lucha social en el país, donde cada quien quiere un pedacito, cada quien quiere tener un fondo para él hacer con su grupo lo que él quiera. Pero es un problema social, donde yo no quiero caer, porque ahí hay un problema sociológico, un problema cultural, un problema histórico. Otro tema. Otro tema. Otro programa. Pero yo quiero centrarme en claro. lo que es el CES como organismo y el ente en donde se discute las reformas económicas, las reformas políticas y las reformas sociales. Y hasta ahora ha funcionado, ¿ok? Como organismo. Por ejemplo, el pacto educativo, que yo fui uno de los moderadores del pacto, se llevó a cabo de manera exitosa a ese nivel y participó todo el que quiso participar. Y todas las propuestas se conocieron. De manera oral y escrita. De manera abierta, oral, escrita, permanente. Hubo una debate, discusión. conversación. Sí, yo te Muy digo bien. que donde la mesa que yo manejaba es la mesa de educación técnica. Muy bien. Y en esa mesa estaban todos los representantes del sector. Es decir, ahí estaban los de Infotea, ahí estaban los de las escuelas vocacionales, ahí estaban independientes, ahí estaban los trabajadores, ahí estaban del sector empresarial, que también tiene que ver con educación técnica. Estaba todo el mundo. Y lo que se aprobó ahí fue lo que se consensuó. Y eso yo te digo porque fui yo que estuve ahí. Entonces, Asunto que no está pasando ahora. asunto que no solamente que no está pasando ahora. El problema es que no tenemos una propuesta formal. Tenemos un borrador, Tampoco. supuestamente enviado por alguien, Mira, de algún lado. ¿Con qué intención no sabemos? No, se supone que se filtró desde Hacienda, desde el Ministerio de Sí, Hacienda. porque dice fuente, Ministerio de Hacienda en el Sí, documento. eso fue eso es lo que Además se ha tiene planteado. datos duros y tiene allí una serie de No, y- propuestas que vamos a que vamos debatir, que claro. vamos a ir viendo. Pero el tema con eso, Tatiana, es que para mí es un gobierno del cambio. Entonces vamos a llevar la propuesta junto con el presupuesto, porque el gran problema que hay aquí, ¿tú sabes cuál es? Que tú tienes un presupuesto que sometiste y tú tienes una reforma que estás planteando. Exacto. Y la reforma, ¿tú sabes dónde que va? En el presupuesto. Por supuesto. Entonces tú vas a tener que hacer otro presupuesto. Ese es un primer tema. Otro tema es que eso en el Congreso que se va a discutir. Y tomando en cuenta también esta época, este tiempo específico, esta situación, Y que hay pandemia, pospandemia, porque todavía estamos inmersos en ella. Pero no solamente el tema de la pandemia, el tema es este periodo de diciembre, que va a ser un periodo difícil por las condiciones internacionales de la economía. Por ejemplo, están subiendo los precios del petróleo, están subiendo los precios de los commodities, están subiendo los precios de la materia prima. Todo eso Crisis de contenedores global. está generando una inflación mundial que obviamente nosotros la vamos a importar. ¿Por qué? Porque nosotros importamos materia prima e importamos también crudo. Entonces, en última instancia, esa situación me dice a mí, yo no sé si realmente el gobierno debería enfrascarse en una reforma fiscal. Y segundo, yo no creo que haya el tiempo suficiente, aunque los políticos dicen que sí,
para hacer una reforma seria, una reforma transparente. ¿Tú sabes por qué, Tatiana? Porque tú estás haciendo una reforma en el corto plazo para el largo plazo. Pero ¿por qué la prontitud y celeridad de este proceso tan serio para República Dominicana? Bueno, porque ciertamente, y en eso yo casi lo voy a entender, hay un tema de recursos. Sí. Si al gobierno le faltan recursos y tenemos un déficit fiscal planteado y tenemos problemas de endeudamiento. Entonces, tú tienes que intereses de deudas. Sí, y tú tienes, por ejemplo, que el gasto o los intereses que tienen que ver nada más con lo que es la deuda, como porcentaje de los ingresos fiscales, andan por el 22.8%. Se ha triplicado en 13 años. Entonces, la cantidad de dinero que estamos pagando de intereses y de capital es insólita. Y eso tiene que cambiar en algún momento. Bueno, decía el informe de los más endeudados. Del los mundo. países más endeudados de los del más mundo. endeudados del mundo. Oye, Sí. El promedio mundial de deuda es 7.3% del PIB. A nivel mundial. En América Latina 9.8% y nosotros andamos por el 27.6%. Una locura. Entonces, es una locura. Para un país como este, que no produce, que no exporta la gran cantidad de bienes y servicios. Y eso. Sí, pero que nosotros no tenemos una estructura impositiva. Porque fíjate que el documento, ¿cómo empieza el documento? La baja presión fiscal. Nosotros tenemos 14.2% de presión fiscal. ¿Y tú sabes lo que es la presión fiscal? Es la suma de los ingresos directos e indirectos como porcentaje del Producto Bruto Interno. Eso quiere decir que nosotros cada vez tenemos menos ingresos con relación al Producto Bruto Interno. Y eso te dice a ti que no tenemos espacio para gastos, porque la presión tributaria es lo que tú recaudas, directamente o indirectamente. Y eso es lo que va a gasto. Una presión tributaria baja, ¿qué es lo que te da? Un gasto también bajo. Y cuando tú gastas, cuando tú tienes una disminución del gasto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que tú no estás cumpliendo con la deuda social que tú tienes. Claro, que es bastante que es bastante. Entonces, pero no que solamente... se mencionan aquí temas importantísimos pendientes. Aún hubo un año dedicado a la vivienda. Aquí hay un presupuesto que se supone estaría dentro de los planes. No, es que la deuda, por ejemplo, la deuda social de nosotros viene por la educación. Nosotros desde el 2012 estamos invirtiendo el 4%. Como una prioridad de Estado, dice aquí, Sí, necesidad y prioridad de Estado. Sí, pero los indicadores Dice. Los indicadores y los impactos no se han visto. Porque nosotros tenemos un problema estructural a nivel del sector educativo. Claro. Un problema estructural. Porque en algún momento creímos que era un problema de infraestructura. Bueno, decía No es el un problema de expresidente infraestructura. Fernández que no importa 4%, sino, o sea, la cantidad del 4%, sino cómo se iba a invertir ese dinero. Sí, esos pero ese recursos. argumento de Leonel en ese momento es un argumento... No importa quién lo dijera, vamos a decir que lo digo yo, que lo dije tú, o sea, no importa. El tema es que ciertamente República Dominicana tenía que saber primero cómo iba a invertir ese dinero. Porque mañana vamos a destinar, por ejemplo, un 5, ojalá que sí, a el sector salud, que lo necesitamos. No, ¿Cómo? Pero yo no ¿Quién va a administrar? Pero yo no estoy de acuerdo contigo. Cuando un presidente de la República se expresa en esos términos, ante un foro, yo estaba ahí cuando él lo dijo, ante un foro como eso, lo que te quiere decir es que a él no le interesa invertir en educación. Bueno, no estoy de acuerdo con que lo dijera él u otro, simplemente lo que dijo. Óyeme, es que la educación... Eso que dijo en ese momento tenía sentido viéndolo al día de hoy. ¿Qué ha pasado con educación? No tenía sentido, porque si en ese momento hubiésemos invertido lo que se invirtió hoy y se invierte correctamente... Ah, pero míralo, ahí tú lo dijiste, Franklin, correctamente. Sí, pero es que si yo como presidente voy a disponer un 4%, yo tengo que asegurarme que hay impacto. El tema es, ¿tú sabes lo que pasa en este país, Tatiana? De todo lo que pasa. De todo lo que pasa. Que los presidentes dedican el 4%, pero no hay una supervisión del ministro que está invirtiendo eso. Que el ministro le dé cuenta y que el presidente se encargue de darle seguimiento a lo que hace ese ministro. ¿Cuántos ministros no tuvo el PLD que pasaron por ahí? ¿Y dónde tenemos la educación? ¿Dónde está el impacto que se ha visto en educación? Quizá en 15 años podamos ver algo. Bueno, no, es que hay un pecado original adicional ahí. ¿Tú sabes cuál es? Es que la educación empieza por los docentes. ¿Tú sabes por qué los muchachos dominicanos no saben matemáticas ni saben física? ¿Sabes por qué? Ni lenguaje. Porque los profesores no saben ni física, ni matemáticas, ni lenguaje. Claro. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Yo hice un estudio una vez sobre lo que eran los resultados de las pruebas nacionales. ¿Y tú sabes cuánto sacamos nosotros en bachillerato? El promedio de estudiantes, ¿cuánto sacó en matemática? 48 de 100. Una locura, una locura. Y 54 en física y matemática, en física.
No quiero que nos vayamos de aquí, Frank, porque hay muchas cosas que hablar de este supuesto, ¿no? Y hay unos datos del 2015, ahí se mencionan muchos aspectos de interés, pero este crecimiento de la deuda y compromisos generados por su contratación, así como la postergación del pacto fiscal, incrementan sustancialmente el peso de los intereses sobre los ingresos fiscales. Para no financieros y para no economistas, a ver, ¿de qué estamos hablando? Se triplica 13 años después. Eso es tan simple como esto. ¿Cuánto tú ganas? Si tú ganas 30,000 pesos, ¿verdad? 30,000 pesos. Y tú, de esos 30,000 pesos, tú gastas 50. ¿Ok? Entonces, siempre se habló mucho de calidad de gasto. ¿Cuánto te faltan? Se hizo un estudio importantísimo que parte de esos técnicos están hoy en el gobierno. ¿Cuánto te faltan de esos? Todos los cuartos del mundo. 20, te faltan 20. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú tomas prestado esos 20, ¿ok? Para solventar esa parte de la deuda que tienes. Entonces, pero eso va creciendo. ¿Por qué? Porque tú no vas a tener la capacidad para pagar los 20 tampoco. Sino que te vas a tener que seguir endeudando para seguir pagando tu consumo, porque es un tema de consumo. Y entonces va a llegar un momento en que los intereses que tú vas a pagar de lo que tú te endeudas van a ir tragándose los 30,000 que tú tienes. Como pasó con los bonos y el PLD. Más o menos, más o menos. Entonces, ese es un tema que cuando tú tienes que dedicar una parte importante de tus ingresos a pagar intereses de deuda, tú estás muy mal. Claro. ¿Y qué pasa con esa duplicidad de funciones que se eliminó? ¿Tú consideras en términos económicos que ha sido una deducción importante del presupuesto? No, ha habido reducción importante, no solamente en las instituciones, porque todavía falta una cantidad enorme. Pero eso es que más propaganda, show, o verdaderamente en cuanto al peso económico, ¿esto ha sido una buena medida? ¿Esto en el futuro será muy positivo en términos de deuda y demás? Mira, yo vi una entrevista con el director de presupuesto, mi amigo Presbó, que él hablaba de un ahorro de 28,000 millones de pesos. Y eso no es cualquier cosa. Entonces, si tú me dices a mí que tú te estás ahorrando 28,000 millones de pesos en lo que es la duplicidad de instituciones, eso tiene que tener un impacto hacia futuro. Y lo tiene que tener ahora. ¿Cuál es el tema ahí? La consistencia de eso. Porque tú me dices a mí, si tú por un lado, tú me estás eliminando instituciones que se duplican, pero por otro lado me estás creando otras instituciones, entonces yo te diría, bueno, hay que revisarlo. Claro, el tema de vivienda, por ejemplo, que lo lleva a presidencia y debería ser el anterior ministerio, lo lleva a ministerio, entonces habría que ver lo que pasa ahí, porque los ministerios en este país, en la mayoría de los casos, son elefantes blancos, donde los que trabajan son un grupito pequeño y el resto es burocracia. ¿Ok? El resto es burocracia. Entonces, mira, aquí hay que hacer una reestructuración general del Estado Dominicano. Refundar el Estado Dominicano. Aquí hay que achicar el Estado Dominicano. Bueno, ahora lo quieren hacer más grande dividiendo provincias y demarcaciones. Pero esas son de las cosas. ¿Pero eso solamente interesa en el Congreso de la República? Exactamente. ¿O hay sectores de partidos políticos que quieren aupar eso? No, eso en el Congreso de la República. Eso hay tajadas que se distribuyen de presupuesto también. Hay deudas con una persona o con un grupo de personas, porque tú sabías que en los grupos, en las regiones, en provincias, en los barrios, hay grupos que controlan y que son los que deciden lo que se va a hacer en el municipio. Claro. ¿De acuerdo? Personajes políticos. Personajes políticos, pero también ese es otro tema. El tema de la deuda, porque la lógica es, Tatiana, yo tengo baja presión fiscal, tengo bajo gasto, tengo necesidades insatisfechas de la población, me endeudo, mi deuda sube. Cuando esa deuda sube, yo tengo un déficit fiscal, pero me endeudo para pagar la administración pública y para pagar la deuda. Los intereses que pago son cada vez más altos con relación a los ingresos corrientes que tengo. Eso me lleva a nueva deuda. Entonces esto se convierte en un círculo vicioso que para salir tú tienes que hacer una reforma. Claro. Pero de esa reforma hay unas luces que creo interesantes que debemos plantear, sombras muy oscuras que están preocupando a esa clase trabajadora. Después de la publicidad vamos a entrar en esos aspectos específicos. ¿Te parece, Franklin? Nos dan un segundito para darle las gracias a nuestro anunciante. Y al regreso estamos por aquí, quédense.
de regreso. Vámonos con esos aspectos que pudieran resultar, dependiendo si usted es un beneficiario o no, una luz o una sombra de esta reforma posible, necesaria. De este ensayo, globo de ensayo. Cuéntame sobre los emprendimientos, porque yo lo veía como algo positivo y decía que al igual esos empresarios siempre tienen la ventaja ya que tienen el control del capital, tienen toda la experiencia y los años en el mercado dominicano, no importa el rubro. Esto se carga al final al consumidor y toda su cadena de distribución. Sin embargo, cuando se trata de innovaciones, de emprendimientos, pues habrá muchos creativos que estarán buscando la forma e ilegalidades para sacar provecho. Ahí es que está el punto. Alguien decía, mira, aquí vamos a tener emprendedores por pipa. Claro. Porque si te están dando... Ahora no duran a 2 años. Imagínate con esta medida. Exactamente. Entonces, eso es un tema. Mira, yo que vengo trabajando con la micro, pequeña y mediana empresa y con emprendedores hace mucho tiempo, una de las cosas que a mí me preocupa es, además de eso, es que el tema no es tú promover el emprendimiento a partir de ahí, sino a partir de lo que es el monotributo. ¿Qué significa esto? Mira la composición de impositiva. Tú tienes el impuesto sobre la renta, que se está planteando un incremento hasta 35% para aquellos que ganen más de 67.200. O sea que viene el sobrecito, Escuela Corripio, a pagarle a la gente, la otra parte en efectivo. Exactamente. Eso. Entonces, yo te digo, tú tienes el impuesto sobre la renta, pero tú tienes el ITEVIS, tú tienes el IPI, tú tienes la TCS, tú tienes el Infoté, tú tienes el impuesto, ¿cómo se llama esto? El selectivo al consumo. Amiga, esa cantidad de impuestos es insostenible que la pueda pagar una pequeña empresa, una microempresa. Entonces, es indiscriminatorio. Entonces, lo que nosotros siempre hemos propuesto, que en cualquier reforma, cualquier propuesta de reforma, para tú promover emprendedores, para tú promover la micro, pequeña y mediana empresa, tiene que ser a través de un monotributo. Y revisar el código laboral también, porque hay unos aspectos que quiebran a cualquier pequeña empresa que se vean una Eso acción de los legal. Riesgos laborales. Sí, no, hay muchas situaciones y demandas. Óyeme, y yo eso. tengo Indubio amigos... pro reo. Ahora, estoy de acuerdo con que se cumpla, que ustedes saben que en este programa somos pro derechos y muy legalistas. Sin embargo, para este tipo de desarrollo económico de pequeñitas empresas, ni siquiera pequeñita, y lo digo como una doliente, puede ser una dificultad. Franklin, por ahí hay una luz y es la eliminación del pago del anticipo, que ha sido de mucho dolor de cabeza. Sí, y lo que a mí me preocupa es cómo lo van a compensar. Porque hay un pecado... ¿Por dónde se lo van a ganar? Exactamente, porque hay un pecado original, Tatiana, y es el hecho de que tú tienes un nivel de evasión del ITEVIS de un 45%, pero tienes un nivel de evasión del impuesto sobre la renta de un 65%. Pero ¿tú sabes quiénes son los que evaden? Los que evaden son los ricos. Eso te iba a decir, hay una inconformidad y diríamos bastante entendible, razonable, porque hay un imaginario social de la gente repetir constantemente, es que el rico se hace más rico. Y así lo han demostrado los informes económicos, regionales, locales, cuando dicen que República Dominicana es uno de los países más desiguales de toda Latinoamérica. Claro. Entonces tú dices, el que tiene el capital, vuelvo y digo, tiene la oportunidad, tiene el control de comprar esas empresas en quiebra, va a seguir creciendo. Y te van a sumar a ti toda esa carga impositiva y tú como consumidor que necesitas un bien o servicio, no tienes de otra. Es el pleito del huevo y la piedra. No, y ahí vamos al mismo tema. En última instancia, ¿cuál es el que va a terminar pagando cualquier reforma? No esta, no cualquiera, la clase media. Claro. ¿Por qué? Porque es la que tiene más incapacidad de poder traspasar. Porque, por ejemplo, la clase media es el sándwich. Señor economista, dígame por favor, ¿a quién llamamos clase media en República Dominicana? Bueno, se está establecido en función de los niveles de ingresos, pero también en función de las actividades económicas. Por ejemplo, los profesionales liberales normalmente son clase media, porque tienen niveles de ingresos que son superiores, por ejemplo, a lo que gana el promedio. Por ejemplo, el 85%, los 22,000, 25,000 el 85% de la población, por ejemplo, gana entre 15 y 20 mil pesos. ¿Ok? Si tú te colocas en una situación que tu ingreso está por encima de los 100 mil pesos, tú llegas a clase media. Es decir, estableciendo un número
no establecido legalmente, sino te estoy diciendo en función de la capacidad de compra que tú puedes tener. Porque si tú tienes, por ejemplo, tú tienes ahora mismo que el costo de la canasta familiar promedio, 36,000 pesos. Señor economista, es que ahí va mi duda, razonable, porque cuando usted se pone a calcular todo lo que tiene que pagar como básico en República Dominicana, incluyendo su salud, su seguridad, su transporte, una alimentación medianamente de calidad, y a eso le suma una canasta que no puede cubrir completamente con un salario en un hogar, no hablo de 2, 3 personas, entonces usted se convierte en otra categoría o está en otra categoría. Pero te estoy diciendo que la clase... Este es un país muy caro, Franklin. No, pero excesivamente caro. Eso es indiscutible. Entonces aquí todos somos trabajadores, que si no vamos a trabajar, nos fuñimos. No, lo que pasa es que mucha gente sin un ahorrito, aquí hay una sin clase un colchoncito. Media, aquí hay una clase media pujante. Y peleando los fondos de pensiones, ya usted sabe, otro aquí tema. hay una clase media pujante, que es la clase media legal. que te consume. Legal. Bueno, si tú me le vas a poner, Porque si tú me le vas a poner elementos a esto, veremos mucho. Entonces yo te voy a decir que un porcentaje de eso viene de la corrupción. No, y de evasiones. No, es que también. la clase media no puede evadir. Lo que más evaden son los ricos, que son los que pueden, por ejemplo, traspasar por un lado, pero por otro lado, yo como rico puedo comprar, puedo tener, bueno, no voy a decir un amante, voy a decir una amiga, y puedo comprar un apartamento y eso lo pongo en el costo de la empresa. Esos son otro tema. Mira aquí el salario, por ejemplo, ¿quién se gana aquí 867,000 pesos anuales? Bueno, si tú está divides, por encima. Si tú divides 867,000, estamos 72,000. Son 70 y pico mil, por eso que te Sí. digo. Entonces, ¿cuál es el grosso de la población que entra en esa categoría que tú describes? No, lo que pasa es que ese se estableció. Van a pagar un 35%. Un 35%. Sí, pero es que le va a subir la exención, el nivel de exención va a subir. Entonces, lo que te digo es que eso es favorable desde el punto de vista de que va a cobrarle a aquellos que más ganan, no a aquellos que menos ganan. Pero por eso te digo, entonces entrarán en una negociación y ahí los abogados y abogadas tendrán mucho trabajo para no calificar entonces, en esta categoría. Ahí sí te digo que esa es la clase media la que verá afectada. Por supuesto. Porque por la clase media la que tiene esos salarios por encima de 72,000 pesos, por encima de 150,000 pesos. ¿Cuáles son las otras sombras más importantes de mencionar de esta posible reforma? Mira, yo creo que yo no diría sombra, porque yo no quiero hablar de que es un documento oficial. ¿Aspectos a considerar le quieres llamar? O aspectos a considerar, porque no es un documento oficial. Entonces, yo no puedo hablar que el gobierno me está proponiendo esto y que yo estoy reaccionando de lo que está escrito. Ya. De lo que está escrito ahí. Yo creo que hay un elemento importante a destacar, que es el tema del ITEVIS. Que ahí también puede haber un tema que en vez de tener un aumento en las recaudaciones vía el ITEVIS, pueda tener una disminución en las recaudaciones, porque es la ampliación de la base. Sí, ciertamente. Sí, porque si tú amplias la base y tú vas a colocar ahí rubros que hoy están exentos y que la población consume, y tú, que no pagaba impuestos el ITEVIS, pero ahora va a pagar el 16. ¿Entiendes? Entonces tú vas a tener mayores recaudaciones, pero tú vas a afectar una clase que lo consumía a un precio menor porque no tenía ITEVIS. Entonces, eso yo lo veo, que eso tiene que ser mejor estudiado. Y bien consensuado. Y bien consensuado, porque definitivamente todos los países tienen sectores en donde son protegidos por los gobiernos. Por ejemplo, en los Estados Unidos y en Europa, lo que es el sector agrícola no lo toca nadie. Como debe ser. En un país como este tiene que considerarse como orden prioritario. Entonces nosotros tenemos que cuidar, porque déjame decirte algo, en la pandemia el sector agropecuario fue uno de los que más creció, pero fue el que garantizó alimentación. Por supuesto. A la gente. Nosotros aprendimos a comer batata, yuca, plátano, más de lo que consumíamos antes. ¿Por qué? Porque era lo que estaba disponible. Claro. Y a bajo precio y asequible. Entonces, nosotros no dejamos de tener falta de ningún producto agropecuario. Pero saben los representantes del Consejo Económico Social todo eso que tú estás explicando. Bueno, ¿Saben, están conscientes y estarían en la disposición de...? Una cosa importante que yo sé es que el Consejo Económico y Social tiene expertos también. Aparte de los representantes, tiene expertos que llevan sus análisis. Y te lo digo porque le cae la canana a ellos. Le cae ahora todo eso. Claro que le va a caer. Claro que prepárese a comer arepa. No, fuego por arriba y fuego por abajo. Pero tú sabes una cosa, que yo siempre digo,
Es cierto que la clase media es una de las más afectadas en cualquier reforma tributaria que tú hagas o reforma fiscal. Ahora, no desaparecen. ¿Por qué? Porque las clases sociales se reinventan y las clases sociales de alguna manera tienen su lucha, porque realmente una cosa, cuando se presenta la discusión del ITEVI, vamos a discutir todo para allá y si hay que irse a la calle, a cualquier cosa, hay que irse a la calle. Bueno, otro aspecto, los que tienen mucho, se menciona fortalecimiento de los impuestos sobre el patrimonio. Ay, óyeme. Patrimonio clave para aumentar la progresividad del sistema. Para mí, una de las cosas favorables es que se establezcan impuestos al patrimonio, a las ganancias, a las utilidades, a la riqueza. Pero para mí, en este momento de pandemia, yo hubiera establecido un impuesto excepcional para los muy ricos de este país, que lo paguen una sola vez. Okay. ¿Entiendes? Pero tú tienes fortunas aquí, fortunas, que no saben qué hacer con el dinero. Y te voy a hacer una historia. Bueno, si lo van a tener en República Dominicana, porque sabemos de la práctica de los paraísos fiscales. Sí, pero te voy a hacer una historia. Sobre todo producto de la corrupción, de ese enriquecimiento ilícito. Te voy a hacer una historia. Tú sabías que aquí hay villas que están valoradas en 25 millones de pesos y esas villas, cuando la venden en 100 millones de pesos. No, una locura, una locura. Tú sabías que aquí en Lomas Linda hay fincas, que son fincas productoras, que están registradas como huertos. Una locura. Y que son la mayoría de políticos y que no pagan un peso de impuestos. Entonces, a eso es lo que hay que caerle atrás. Claro, ahí tiene que ponerse de acuerdo todo el sector político partidista, porque políticos somos todos. Oye, la propuesta del impuesto sobre el derecho de circulación ha creado mucho malestar. Eso me parece que es un disparate. A propósito de que ya se está pagando el 17% como impuesto de primera placa. No, pero no es eso. El problema con eso es que te están cobrando por el valor del vehículo y el derecho a la circulación no es por el valor del vehículo. Debería ser un impuesto único específico. Sí. ¿Entiendes? No por lo que te cueste un vehículo en un momento determinado. Hay que hablar de pensiones de lujo, hay que hablar del mismo tema de siempre, barrilito, cofrecito, el tema legislativo global. El financiamiento de los partidos, vamos a eliminar eso. Claro, claro. Y si va a ser mixto, bien transparentado y con un monto muchísimo menor, porque al final no están haciendo nada. Las exoneraciones a los diputados y senadores, hay que quitar eso. Esos tipos no pueden tener esos privilegios. Bueno, vamos a seguir leyéndote, nos quedamos sin tiempo, Franklin, ya tenemos que entregar. Sí, ya hace rato que estamos súper pasados de tiempo. Has escrito unos artículos interesantes que están evaluando todo esto. Y va a salir otro ahora. Bueno, pues comparte con la audiencia dónde te vamos a leer, a ver, a escuchar. Mis artículos salen en El Dinero y también estamos todos los sábados en Dinámica Económica con Jairon Severino y Esteban Delgado de 5 a 6 de la tarde por el RNN en el canal 27. Peleando y mandando fuego. Todo el tiempo. Franklin Vázquez, economista, nuestro amigo, gracias por participar en esta conversación, entrevista, y espero que en adelante tengamos el chance de seguir profundizando sobre temas económicos. Por favor, invítame más a menudo. Por favor, ven por aquí. A ustedes, gracias por la sintonía. La próxima semana estaremos de regreso en Así las Cosas. Recuerde, Así las Cosas está en Twitter, en Facebook, en Instagram. Este programa también se retransmite para Santiago y el área del Cibao en Nexo Televisión y Teleradio América 2. Estamos ahí también día de semana. Gracias por la sintonía. Bye, bye.